Una mujer lo crió sola, con el alma hecha jirones y los bolsillos vacíos, mientras él, su padre, firmaba contratos millonarios sin sospechar que su verdadero tesoro vivía entre las calles. A veces, la vida nos guarda encuentros que no estaban planeados, pero que lo cambian todo, y fue un niño, con su vocecita temblorosa y los ojos llenos de verdad, quien se atrevió a decir lo que nadie se atrevía a nombrar. Papá, es mi hermano. Pero lo que ocurrió después, sorprendió a todos. Esteban Valverde despertaba cada mañana en una cama tan grande que el cuerpo parecía perderse entre sábanas de algodón egipcio. El ventanal de su habitación se abría a una vista panorámica de la ciudad, donde los edificios relucían como trofeos conquistados por su ambición. A su lado, una mujer elegante y perfectamente arreglada desde las primeras horas del día revisaba con gesto concentrado las invitaciones de la próxima gala benéfica. Todo parecía estar en su sitio. Todo, al menos en apariencia. Su agenda comenzaba incluso antes de salir de la cama. Asistentes, reuniones, mensajes de voz, llamadas internacionales. Esteban no caminaba, se desplazaba como si el tiempo mismo se ajustara a su paso. Vestía trajes a medida, hablaba en tono bajo pero firme, y cada palabra suya parecía tener un precio. La gente lo respetaba, lo admiraba, y también le temía un poco. Porque Esteban no tenía espacio para errores. Había construido su imperio desde el suelo, pero hacía mucho que no tocaba la tierra. En los círculos empresariales era conocido como un hombre frío, de decisiones rápidas y sin sentimentalismos. Su empresa de tecnología figuraba entre las más innovadoras del continente, y su imagen aparecía frecuentemente en revistas de negocios, acompañado por titulares que exaltaban su visión de futuro. Pero en casa, las cosas eran diferentes. Aunque el lujo era evidente, esculturas minimalistas, mármol italiano, lámparas de cristal tallado, el ambiente era silencioso, casi clínico. Una casa hermosa, pero sin alma. Su esposa, Regina, era el reflejo exacto de lo que la sociedad esperaba de una mujer de su estatus, hermosa, influyente, contenida. Había estudiado arte en Europa, pero hacía años que no pintaba. Se dedicaba por completo a mantener su imagen, su círculo, sus eventos. Amaban la misma vida, pero no se amaban entre ellos. El matrimonio entre ambos era una alianza, no un refugio. Se trataban con respeto, dormían bajo el mismo techo, sonreían en las fotos, pero jamás se tomaban de la mano sin que hubiera cámara cerca. Y sin embargo, lo único que parecía real en medio de ese decorado era Julián. El hijo de ambos, de apenas 5 años, que a diferencia de sus padres, no entendía de apariencias ni de poder. Julián era alegría pura. Corría por los pasillos con su carrito rojo, interrumpía las reuniones importantes con dibujos garabateados, y preguntaba cosas incómodas como por qué su papá no se reía casi nunca. Esteban, por dentro, se enternecía, pero por fuera mantenía la compostura. No sabía cómo expresarlo, pero amaba a ese niño más que a todo lo que había construido. A veces, en las noches más tranquilas, Esteban bajaba solo al jardín. Se sentaba junto al estanque artificial, miraba su reflejo distorsionado por el agua y se preguntaba si ese era el hombre que había querido ser. Le pesaban ciertas ausencias que no se atrevía a nombrar. Recuerdos escondidos detrás de una puerta que cerró hacía muchos años. El rostro de alguien que amó cuando aún era joven y soñaba con una vida más simple. Pero enseguida volvía al presente. La vida real no era espacio para la nostalgia. O eso se repetía cada vez que la memoria le susurraba lo contrario. Esteban era admirado por los medios y por los inversionistas, pero en el fondo, él sabía que había algo que el dinero no podía reparar. Había elegido un camino, uno brillante, exitoso, pero profundamente solitario. Incluso con su hijo a cuestas, incluso con su nombre en los edificios más altos, había un rincón en su corazón donde el vacío seguía latiendo. Y ese vacío tenía nombre. Un nombre que hacía años no pronunciaba, pero que jamás había olvidado. En el colegio de Julián, las demás madres lo miraban con fascinación. Decían que era un padre presente, que siempre iba a los eventos escolares, que cargaba a su hijo con orgullo y lo abrazaba con ternura. Y era cierto. Esteban intentaba ser el padre que nunca tuvo. Le leía cuentos, lo arropaba por las noches, y se prometía una y otra vez que jamás lo haría sentir solo. Pero aún así, no podía evitar sentir que algo faltaba, como si estuviera repitiendo una historia inconclusa.
Había momentos en los que Julián, con su inocencia desbordante, lo miraba y le preguntaba si él había tenido hermanos de niño. Esteban se limitaba a decir que no, que fue hijo único. Y cambiaba de tema. Porque si bien era cierto que no tenía hermanos, había algo, o alguien, que quedó en su pasado, enterrado bajo decisiones impuestas, miedos heredados, y una cobardía que no se había perdonado del todo. Una parte de su historia que no encajaba con la narrativa impecable que vendía a los demás. Pero no todo podía ocultarse para siempre. El universo tiene una forma extraña de equilibrar lo que queda pendiente. Y mientras Esteban seguía expandiendo su imperio, había alguien allá afuera que llevaba su sangre, su rostro, sus gestos, y que caminaba sin saber su origen. Un niño que no sabía pronunciar su apellido, pero que en su corazón llevaba su mismo latido. El mundo de Esteban, tan estructurado y brillante, estaba por tambalearse de la forma más inesperada. Y todo comenzaría con una simple salida escolar, un desfile en la plaza central, y un grito inocente que resonaría más fuerte que cualquier negocio multimillonario. Porque hay cosas que ni el tiempo, ni el poder, ni la negación, pueden silenciar. Mucho antes de que los trajes caros y los contratos internacionales llenaran su agenda, Esteban conoció lo que era el amor real. No el amor que se exhibe en revistas ni el que se presume en redes, sino ese que nace en silencio, sin pretensiones, que se cuela por las rendijas de la rutina y florece con miradas tímidas, con palabras torpes. Con risas compartidas en una banca de parque, bajo el cielo gris de una ciudad que entonces parecía demasiado grande, y a la vez, demasiado sencilla. Mariela no venía de una familia poderosa ni tenía apellidos sonoros. Trabajaba medio turno en una cafetería y por las tardes estudiaba para terminar la preparatoria. Su ropa era modesta, sus zapatos gastados, pero su sonrisa tenía algo que desarmaba a cualquiera. Esteban la conoció por casualidad, en uno de esos días en que escapaba del peso de su apellido para sentirse libre por unas horas. Él era apenas un joven con sueños propios, que aún no se rendía del todo ante los dictados de su padre. Ella le sirvió un café que él no pidió, con la dulzura de quien no espera nada a cambio, y sin saber cómo, él regresó al día siguiente. Y al siguiente. Y luego ya no necesitaban pretextos. Caminaban juntos por las calles del centro, se sentaban en la plaza a ver gente pasar, hablaban de lo que serían cuando crecieran, sin saber que el tiempo, ese tirano invisible, no siempre cumple lo que promete. Mariela era distinta. No le importaban los lujos ni las marcas, le interesaba lo que sentía Esteban cuando nadie lo miraba. Y eso lo desconcertaba, porque con ella podía ser él mismo, sin títulos ni máscaras. Por primera vez en su vida, alguien lo escuchaba sin juzgarlo, lo miraba sin esperar nada, y lo abrazaba como si lo conociera desde siempre. Y eso era aterradoramente hermoso. Pero en las sombras de aquella historia sencilla ya se tejían hilos de destino que ninguno de los dos podía controlar. El padre de Esteban, un hombre seco y calculador, había planeado otra vida para su hijo. Una vida donde no había espacio para muchachas sin futuro, como llamaba despectivamente a Mariela. Lo amenazó con retirarle el apoyo económico, con desheredarlo, con destrozar la vida de la joven si no la dejaba. Y Esteban, aunque quiso ser valiente, aunque prometió luchar, no lo fue. No entonces. El día que se despidieron fue el más silencioso de todos. No hubo gritos ni reproches, solo un adiós que no se dijo con palabras. Él le entregó una nota, torpe, escrita con una culpa que ya lo había empezado a devorar. Mariela la leyó sin lágrimas. Solo asintió, como quien ya sabía lo que iba a pasar, y cerró la puerta. Esteban no volvió. No porque no quisiera, sino porque no pudo con la vergüenza de su propia cobardía. El tiempo siguió su curso. Esteban se sumergió en la vida que su padre había diseñado para él, y Mariela. Mariela se aferró a la vida que le quedó. Con el corazón roto, con el alma en silencio, descubrió semanas después que dentro de ella crecía algo inesperado. Una nueva vida. El fruto de un amor interrumpido por intereses ajenos. Pensó en buscarlo, en decirle. Pero recordó su mirada fría al despedirse, recordó su silencio, su ausencia, y comprendió que si había tenido el valor de irse, no merecía conocer lo que había dejado atrás. Mariela se convirtió en madre en soledad. Y aunque sus manos temblaban, jamás dejó de luchar. Cada noche, mientras preparaba la cena con lo poco que tenía, le hablaba a su hijo del amor, de la dignidad,
de los abrazos sinceros. Le hablaba sin rencor, porque sabía que el rencor es un veneno que se hereda sin querer. Pero en el fondo, había algo que dolía más que la pobreza, más que la fatiga. Dolía que su hijo creciera sin saber quién era su padre, y que su padre caminara por el mundo ignorando que existía un niño con su misma risa. Esteban, por su parte, ocultó ese capítulo de su vida como si fuera una mancha. Lo enterró en lo más profundo de su memoria, convencido de que el tiempo lo haría desaparecer. Se convenció de que había sido lo correcto, que el amor no basta, que debía construir algo más grande. Pero cada vez que veía a su hijo Julián dormir, algo en su pecho se encogía. No era tristeza, no era culpa. Era un eco lejano. El eco de una promesa rota. De un amor que no murió, solo fue silenciado. Y es que el verdadero drama no es cuando alguien se va, sino cuando se queda en algún rincón del alma, intacto, dormido, esperando ser recordado. Mariela nunca regresó a buscarlo, y él nunca tuvo el valor de tocar esa puerta otra vez. Pero el destino no olvida. Tiene una forma muy suya de devolvernos lo que creemos haber dejado atrás. Y un día, en medio del caos de una vida perfecta, un niño desconocido le miraría a los ojos, y todo volvería. El día que Esteban decidió marcharse, el cielo estaba despejado, como si la vida se empeñara en no dar señales de tragedia. Pero adentro de él, todo estaba nublado. No había tormentas afuera, pero dentro llovía desde hacía semanas. No era solo una decisión, era una condena. Una que él mismo dictó sabiendo que nadie lo obligaba realmente, pero sintiendo que no tenía opción. Las palabras de su padre aún retumbaban como un martillo en su conciencia. Esa mujer no es para ti, ¿qué futuro puede ofrecerte alguien como ella? Esteban no respondió, pero algo dentro de él se rompió esa noche. Durante días caminó como un fantasma, repitiéndose una y otra vez que lo hacía por su bien, por el bien de Mariela, por el bien de ambos. Que era mejor así, antes de que las cosas se complicaran, antes de que ella sufriera más, antes de que él se convirtiera en el resentido que cargara con una vida que su familia jamás aceptaría. Pero eran excusas disfrazadas de lógica. En el fondo, lo sabía, estaba huyendo. Y huía porque no tenía el valor de enfrentar el amor cuando ese amor no encajaba en el molde que le habían impuesto. Mariela no sospechaba nada. Esa mañana le preparó un lonche envuelto en papel aluminio y lo despidió con un beso en la mejilla. Le dijo, te espero en la noche, tengo una sorpresa. Y él solo asintió, sin mirarla a los ojos, porque sabía que si lo hacía, no podría irse. Caminó hasta la esquina, y cuando dobló, se detuvo. Cerró los ojos y apretó el puño con la nota en la mano. Esa nota que había escrito durante la madrugada con lágrimas que no le gustaba admitir. Era breve, seca, cruel. No decía te amo, no decía lo siento. Decía apenas lo necesario para desaparecer. Una cobardía escrita a mano. Horas más tarde, volvió a su casa de siempre, a su vida de siempre, como si el amor no hubiera existido. Como si Mariela no fuera más que un recuerdo fugaz. Pero no lo era. Porque aunque la dejó, nunca pudo soltarla del todo. Esa misma noche, mientras Regina le hablaba sobre un nuevo proyecto inmobiliario en París, él apenas escuchaba. El rostro de Mariela aparecía como una herida abierta. Su voz, su manera de hablarle con ternura sin pedirle nada, su forma de tomarle la mano en silencio cuando él estaba agobiado, todo lo que había dejado atrás seguía ahí, latiendo en el rincón que los contratos y los millones no podían llenar. Mariela, por su parte, esperó. Puso la mesa con 2 platos, calentó café, se arregló un poco más de lo habitual. Había bordado una pequeña bufanda con las iniciales de ambos. No era un regalo costoso, pero llevaba el valor de sus manos, de su tiempo, de su amor. Las horas pasaron y Esteban no llegó. No llamó. No mandó mensaje. Lo último que recibió fue un sobre bajo la puerta, sin remitente, sin firma. Lo abrió con las manos temblorosas, como quien sabe que lo que está por leer cambiará todo. Y así fue. Leyó y no lloró. No gritó. No rompió nada. Solo guardó la carta en una cajita de madera donde antes solían guardar boletos de cine y servilletas con dibujos. Se sentó en la cama, en silencio, y se abrazó las rodillas. No entendía. No podía entender. La misma persona que le había jurado que ella era su paz, su refugio, su futuro, ahora se iba sin dar la cara. Ni una explicación.
ni una palabra de consuelo. Solo el vacío. Pasaron los días y Mariela siguió con su rutina, pero algo en ella ya no estaba. Atendía en la cafetería, barría el patio, regaba las plantas, pero su mirada estaba ausente. Ya no reía con las clientas ni se emocionaba con los pequeños detalles. Se volvió más callada, más contenida. Y entonces, cuando ya pensaba que no quedaba nada por perder, su cuerpo le habló. Un mareo, un retraso, un test positivo. Vida creciendo donde había ruina. No fue fácil procesarlo. No fue fácil decidir seguir. Porque criar sola no era lo que había soñado. Porque no sabía si tenía la fuerza. Porque aún dolía el abandono. Pero bastó una ecografía, un pequeño sonido en el monitor, para que algo en ella se encendiera. Ya no estaba sola. Ya no podía permitirse derrumbarse. Iba a ser madre. Y ese hijo, fruto de un amor que no supo defenderse, merecía ser amado por los dos. Aunque fuera ella sola quien lo hiciera. Esteban, mientras tanto, volvió a su rutina. Sonreía en reuniones, firmaba acuerdos, cenaba con gente importante. Pero en las madrugadas, cuando la ciudad dormía y el silencio era más fuerte que el orgullo, miraba el techo de su departamento y pensaba, ¿qué habrá sido de ella? Nunca lo dijo en voz alta. Nunca preguntó a nadie. Tenía miedo de encontrar la respuesta. Porque intuía que la verdad podía doler más que la ausencia. Años después, seguía sin saber que esa despedida sin explicación había dejado una huella mucho más grande de lo que imaginaba. Que no solo había roto un corazón, sino que había dejado al mundo sin conocer una vida que le pertenecía. Que mientras él vivía entre paredes de mármol, había un niño con sus mismos ojos durmiendo en un colchón viejo, esperando sin saber a quién. Y es que los adioses sin palabras no desaparecen. Solo se esconden. Y tarde o temprano, regresan, disfrazados de destino. Los años pasaron como hojas que caen sin hacer ruido, pero no por eso dejan de pesar. Esteban aprendió a vivir sin mirar atrás, o al menos eso decía cada vez que su conciencia lo asaltaba en las madrugadas. Aprendió a llenar los silencios con números, metas, reconocimientos, con la satisfacción artificial de cumplir lo que los demás esperaban de él. Se convirtió en un hombre admirado por su disciplina, su visión empresarial, su éxito. Pero por dentro, el tiempo no curaba, solo disfrazaba. Era curioso cómo el cuerpo puede caminar hacia el futuro mientras el alma se queda atrapada en un solo instante del pasado. Para Esteban, ese instante era una tarde de enero, el sonido de una puerta cerrándose sin explicación, y una mujer que no volvió a mirar atrás. Cada vez que pasaba frente a un café sencillo, o veía a una joven de mirada noble atendiendo detrás del mostrador, algo dentro de él se detenía. Era como si el universo le recordara, con una delicadeza cruel, que no todo lo perdido se olvida. Durante años, nunca pronunció su nombre. No lo escribió, no lo buscó, no se permitió saber de ella. No porque no quisiera, sino porque temía encontrar una vida sin él. Temía descubrir que Mariela lo había superado, que había seguido adelante, que había criado a su hijo, si es que había uno, sin necesitarlo. El silencio se volvió su cárcel. Se decía que era mejor no remover lo que estaba enterrado. Pero el alma no entiende de entierros. Lo que no se llora, se arrastra. Regina, su esposa, jamás supo de Mariela. Jamás sospechó. Y si lo hizo, prefirió callar, como muchas mujeres que entienden que el pasado de su marido no se toca. Vivían en armonía pactada, con sonrisas que no llegaban a los ojos y abrazos que se daban en eventos sociales. Tuvieron un hijo, sí, y Julián fue su luz. Pero ni el amor por su hijo pudo borrar la mancha que Esteban sentía crecer con cada cumpleaños, con cada primer diente caído, con cada dibujo que Julián traía orgulloso del jardín de niños. Porque en cada gesto de su hijo, veía también al que no conocía. Las noches eran el peor momento. Ahí, cuando todo quedaba en silencio, cuando la ciudad dormía y los relojes parecían marcar los latidos del alma, Esteban se acostaba sin hablar, sin tocar a Regina, mirando al techo como si esperara que la oscuridad le respondiera. Pensaba en cómo habría sido su vida si hubiera tenido el valor de quedarse. Si hubiera desobedecido. Si hubiera amado a Mariela con la misma fuerza con la que había huido de ella. Pero las preguntas no cambian el pasado. Solo lo ensanchan. Hubo veces en que pensó en buscarla. Hasta anotó su nombre en el buscador de su computadora. Mariela López,
escribió con los dedos temblorosos. Pero siempre cerraba la pantalla antes de dar clic. Tenía miedo de lo que podía encontrar, y más aún, de lo que no. ¿Y si había muerto? ¿Y si vivía con otro? ¿Y si el hijo que quizá era suyo lo odiaba sin conocerlo? No podía enfrentarlo. No todavía. Mientras tanto, Mariela seguía su vida sin él. Crió a su hijo con lo poco que tenía, enseñándole que el amor no siempre viene en forma de presencia, pero que se puede sembrar con ternura, con esfuerzo, con palabras dulces antes de dormir. Nunca habló mal de Esteban. Nunca lo maldijo. Solo le dijo a su hijo que su padre había tenido miedo. Y que a veces los adultos cometen errores que les rompen la vida y el corazón. Matías creció con preguntas, sí. Pero también con dignidad. Porque su madre, rota pero entera, le enseñó a no mendigar lo que debía haber sido suyo por derecho. Esteban no sabía nada de eso. Pero lo intuía. A veces, al ver jugar a Julián, se preguntaba si habría otro niño en alguna parte que corría con los mismos pasos, que reía con los mismos gestos. Y aunque trataba de sacarlo de su mente, el pensamiento volvía, como una ola que no se cansa de romper en la misma orilla. En su corazón se instaló una duda que se fue convirtiendo en remordimiento. Un remordimiento tan silencioso que nadie lo notaba, pero tan constante que lo acompañaba incluso en sus sueños. Lo más cruel del arrepentimiento es que no avisa. Llega despacio, se instala como una sombra, y un día, cuando menos lo esperas, lo ves reflejado en los ojos de tu propio hijo. Un hijo que pregunta por qué no tienes familia, por qué no hablas de tu juventud, por qué no visitas a nadie en los domingos. Y tú solo respondes con evasivas, porque no tienes respuestas. Solo heridas. Y así vivió Esteban. En una cárcel de lujos, con un corazón encerrado tras las rejas de lo que no dijo, de lo que no hizo. Por fuera era un hombre admirado. Por dentro, un náufrago que había perdido el mapa. No sabía que el pasado ya había empezado a alcanzarlo. Que la vida, tarde o temprano, te cobra lo que no enfrentaste. Que el silencio no es eterno. Y que el amor, cuando es verdadero, aunque lo niegues, encuentra la forma de volver. No fue de un día para otro. No fue como en las películas, donde la tragedia llega con relámpagos o música de fondo. No. La pobreza real llega como una gotera en el techo, lenta, constante, implacable. Al principio, Mariela creyó que podía con todo. Se decía que era temporal, que el cansancio pasaría, que conseguiría otro trabajo, que todo se acomodaría en cuanto Matías comenzara a caminar. Pero los meses pasaban, y la realidad no cambiaba. Si acaso, se endurecía. Las primeras noches durmieron en casa de una amiga, luego en un cuarto rentado, más tarde en un albergue donde los colchones olían a humedad y las lágrimas se secaban con las mismas cobijas que usaban para cubrirse del frío. Pero Mariela nunca se permitió derrumbarse delante de su hijo. Frente a él, siempre tenía una historia que contar, una sonrisa que fingir, un abrazo que sabía esconder el miedo. Porque aunque su cuerpo temblara, su voz debía seguir siendo un refugio. Matías creció en las banquetas de la ciudad. Su mundo era distinto al de otros niños. No conocía los parques privados, ni las mochilas con personajes de moda, ni las comidas servidas en vajilla. Su infancia era una colección de pequeñas batallas: conseguir comida del día, correr antes de que los guardias lo sacaran de algún rincón, aprender a leer con carteles callejeros, a sumar con monedas sueltas, a reír con lo que otros despreciaban. Su inocencia no entendía de carencias, pero su alma sí. Y sin embargo, en medio de esa precariedad, había algo profundamente hermoso entre ellos. Una complicidad de madre e hijo que iba más allá de las palabras. Mariela le enseñó a no tener vergüenza, a no bajar la mirada ante nadie, a caminar con la cabeza en alto aunque su ropa estuviera rota. Le decía: no somos pobres, hijo. Somos valientes. Y los valientes no se rinden. Matías, sin entender del todo, repetía esa frase como un mantra cada vez que sentía hambre, cada vez que alguien lo miraba con lástima. El hambre era una sombra persistente. Algunas noches, Mariela inventaba cuentos donde los personajes comían pasteles imaginarios, y Matías reía con la boca vacía, como si el cuento le llenara el estómago. Otras veces, compartían una pieza de pan y ella fingía no tener apetito, diciendo que había comido antes. El niño, sin saber leer mentiras, se lo creía. A su manera,
ella le daba lo único que le quedaba, dignidad. Hubo días buenos. Días en que un desconocido les regalaba comida caliente, en que encontraban un rincón seguro para dormir, en que Matías jugaba con otros niños y por unas horas olvidaban todo. Pero también hubo días terribles. Días en que la policía los echaba de una plaza, en que los insultaban por dar mala imagen, en que el frío les calaba los huesos y el miedo a enfermarse era más grande que el miedo a no tener mañana. Y a pesar de todo, Mariela jamás pidió limosna. No por orgullo, sino porque no quería que su hijo la viera doblegarse. Prefería vender dulces, lavar autos, limpiar casas ajenas por unas monedas, cualquier cosa que no la hiciera sentirse invisible. Porque una cosa es ser pobre, y otra muy distinta es ser ignorado. Y Mariela no estaba dispuesta a dejar que su hijo creciera creyendo que no valía. Las personas que pasaban junto a ellos los miraban como si fueran parte del paisaje urbano. Algunos bajaban la mirada, otros los evitaban. Pero había momentos en que alguien se detenía, les preguntaba su nombre, les regalaba una bolsa de pan, una palabra amable. Esos gestos, mínimos para muchos, eran bálsamos para el alma. Porque en la calle, el afecto escasea tanto como la comida. Matías, con apenas 5 años, ya entendía que el mundo era injusto. Pero también empezaba a sospechar que había algo más allá. Cuando veía a otros niños abrazados por sus padres, se quedaba mirando con una mezcla de curiosidad y anhelo. Una vez le preguntó a su madre, ¿por qué yo no tengo papá? Mariela lo miró largo, con los ojos húmedos, y solo respondió, porque hay personas que no supieron quedarse. Pero tú tienes algo más grande, tú tienes a una mamá que nunca va a irse. Y Matías, sin entender del todo, sonrió. Porque lo único que conocía era su presencia. Y eso le bastaba. Vivían de mudanza en mudanza, aunque no tuvieran muebles. Un día en una pensión barata, otro en un cuarto prestado, otro bajo una marquesina. Cada lugar era un intento de hogar. Y aunque las paredes cambiaran, el vínculo entre ellos era el mismo. Un lazo tejido con resistencia, ternura y silencios compartidos. Mariela no tenía certezas, pero tenía algo que la mantenía firme, la promesa de que su hijo no crecería odiando al mundo. Que aprendería a ser fuerte sin ser duro. Que sabría mirar a los demás con empatía, porque había sentido en carne propia lo que significa no tener. Lo que Mariela no sabía, era que ese hijo al que protegía como a su último aliento, pronto cambiaría su destino con solo una palabra. Que en medio del caos, en una calle cualquiera, en un día cualquiera, el pasado que ella había enterrado con dolor, se presentaría frente a ellos con la cara del hombre que una vez la dejó. Y que ese niño que ahora correteaba descalzo por las banquetas, estaba a punto de mirar a los ojos al padre que nunca conoció. Era uno de esos días en los que la ciudad amanecía distinta. El cielo tenía un azul más claro de lo habitual, el aire olía a pan recién horneado y las aceras, limpias y adornadas con banderines de colores, se llenaban poco a poco de padres orgullosos y niños uniformados que sostenían globos, banderas y sonrisas. Era el desfile escolar del Día de la Comunidad, una tradición anual donde los más pequeños marchaban por las calles principales mostrando carteles hechos con sus propias manos, mensajes de unión, esperanza y solidaridad. Un evento donde la inocencia desfilaba sin saber que el mundo real estaba al acecho, esperando para romperla o transformarla. Esteban estaba ahí, impecable como siempre, de pie junto a Regina. Llevaba puesto un traje azul marino, sin corbata, y un gesto contenido que intentaba ser alegría, pero en el fondo era más una obligación social. Su esposa, con lentes oscuros y teléfono en mano, se ocupaba de tomar fotografías estratégicas mientras lanzaba sonrisas medidas a los demás padres del colegio. Julián, en cambio, era pura emoción. Vestido con una camisita blanca y un gorro de cartón que él mismo había pintado con crayones, caminaba de la mano de su maestra, girando la cabeza de un lado a otro para asegurarse de que sus papás lo vieran cada segundo. Cuando por fin divisó a Esteban entre la multitud, soltó la mano de la maestra y corrió hacia él gritando, «¡Papá!». Esteban se agachó, lo cargó en brazos y por un instante, el mundo dejó de pesarle. A unas cuadras de distancia, Matías sostenía un vaso vacío entre sus manos. Había pasado toda la mañana caminando con su mamá, buscando algo que vender o alguna esquina donde pudieran ganarse unas monedas. No sabían del desfile. Solo sabían que, por alguna razón, ese día la gente parecía estar más dispuesta a regalar una mirada amable.
Se detuvieron frente a una cafetería para descansar. Mariela le ofreció un panecillo que alguien les había dado, y mientras él comía despacio, escucharon los tambores del desfile resonando desde el centro. La curiosidad fue más fuerte que el cansancio. Caminaron hacia la plaza. Cuando llegaron, la calle ya estaba llena. Mariela se mantuvo al margen, en la sombra de un edificio, como quien observa un mundo al que no pertenece. Pero Matías se adelantó unos pasos, atraído por los sonidos, los colores, los niños con uniformes limpios. Se quedó de pie entre los arbustos que delimitaban la avenida principal, sin moverse, con los ojos muy abiertos. No envidiaba. Observaba. Como quien descubre que existen otras formas de vivir. Y entonces, entre todos los niños, vio a uno que le llamó la atención. No por su ropa ni por sus juguetes, sino por su rostro. Por sus ojos. Por la manera en que reía al abrazar a su padre. Había algo en ese niño que le resultaba familiar, como si su cara reflejara algo que ya había visto antes, quizá en el espejo, quizá en sus sueños. Era Julián. Mariela se acercó para llevarlo de vuelta, pero Matías no se movía. Señalaba al niño sin hablar, hipnotizado. Mariela siguió la dirección de su dedo, y el mundo se le vino encima. No necesitó más de un segundo para reconocer al hombre que estaba ahí, con el niño en brazos. Esteban. El mismo Esteban que la había dejado sin despedirse. El mismo que había ignorado su existencia durante años. Su rostro seguía igual, pero su mirada tenía sombras nuevas. Mariela retrocedió con fuerza, casi tropezando. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Jaló a su hijo del brazo y lo abrazó fuerte, cubriéndole la vista con el cuerpo. Quería irse, desaparecer, tragarse el mundo. Pero no podía. Sus piernas no le respondían. Matías, en cambio, se soltó con dulzura y volvió a mirar. Lo hizo con una mezcla de admiración y una extraña sensación en el pecho. Sin saber por qué, sintió que ese hombre tenía algo que ver con él. Del otro lado, Esteban no los vio. Estaba demasiado concentrado en sonreír para las fotos. No sospechaba que a solo unos pasos, lo miraban dos seres que compartían su sangre. Que en esa misma avenida por donde desfilaba su hijo único, también caminaba el hijo que nunca conoció. Que el pasado que creía enterrado, respiraba, vestía harapos, y lo observaba con los mismos ojos que le había heredado a Julián. Matías se llevó la mano al pecho. Dijo, bajito, como si fuera un secreto: mamá, creo que ese niño se parece a mí. Mariela apretó los dientes y acarició su cabello. Vámonos, mi amor, aquí no pertenecemos. Pero ya era tarde. Algo se había despertado. Algo que no volvería a dormirse. Porque cuando un niño reconoce a otro como un espejo, ni el silencio, ni el abandono, ni los años, pueden borrar ese lazo. Y así, sin saberlo aún, Julián y Matías cruzaron por primera vez los hilos invisibles de un destino que los unía desde antes de nacer. Uno con zapatos nuevos. El otro, descalzo. Uno con globos y aplausos. El otro, con hambre y preguntas. Pero ambos con el corazón abierto, esperando encontrarse. El desfile había terminado, pero la plaza aún vibraba con los últimos ecos de tambores y voces infantiles. Padres y madres tomaban fotos, recogían mochilas olvidadas, despedían a las maestras con sonrisas forzadas. Algunos niños lloraban por no querer quitarse el disfraz, otros reían mientras saltaban entre los globos. Todo era color y ruido, un caos dulce donde cada familia parecía completa. Esteban caminaba de la mano de Julián rumbo al auto, satisfecho, aunque su expresión permanecía contenida. Regina revisaba mensajes en su celular, atenta solo a las apariencias. A pocos metros, desde la sombra de un edificio, Mariela observaba en silencio. Había querido marcharse antes, pero algo, quizá la intuición o el alma misma, la detuvo. Matías seguía quieto, con la mirada fija en ese niño que había desfilado con tanto orgullo. Pero ya no lo miraba con asombro, ahora lo miraba con una mezcla extraña de desconcierto, como si lo reconociera de un sueño lejano. Sus ojitos lo seguían con una atención silenciosa, como si cada gesto, cada movimiento, le hablara de sí mismo. Y fue entonces, en medio del bullicio, que ocurrió lo inesperado. Esteban, buscando las llaves en el bolsillo, alzó la vista, y lo vio. Un niño descalzo, de camiseta deslavada,
lo miraba desde el borde de la plaza. No tenía expresión de miedo ni vergüenza. Lo miraba directo, con una profundidad que desarmaba. Fue un segundo, apenas eso. Un segundo donde dos mundos se tocaron sin decir palabra. Pero algo indescriptible, ocurrió en ese cruce de miradas. Esteban sintió un estremecimiento. No supo por qué, pero ese rostro le resultaba perturbadoramente familiar. Esos ojos eran los mismos que Julián tenía cuando se enojaba. Esa expresión, esa frente fruncida, ese gesto sereno, era como mirarse a sí mismo años atrás. Un espejo. Un espejo sucio por la vida, pero espejo al fin. Se quedó paralizado, sin entender, sin saber siquiera si estaba viendo una alucinación. El niño no bajó la mirada. Tampoco sonrió. Solo se quedó ahí, como si supiera algo que él aún no estaba listo para aceptar. Mariela sintió cómo se le apretaba el pecho. Había esperado este momento durante años, pero no así. No con su hijo vestido con harapos y el hombre que una vez la amó mirándolo como si viera un fantasma. Quiso gritar, huir, cubrirle los ojos a Matías. Pero no pudo moverse. Porque lo que estaba ocurriendo no podía interrumpirse. Era demasiado grande. Era el destino en carne viva. Julián, ajeno al nudo que se tejía a su alrededor, tiró de la mano de su papá. «¿Qué pasa, papá?», preguntó con voz curiosa. Esteban parpadeó, rompió el hechizo y acarició la cabeza de su hijo. «Nada, pensé que vi a alguien», murmuró, pero sus palabras sonaron huecas incluso para él. Dio un paso para seguir caminando, pero giró la cabeza una vez más. El niño ya no estaba. Matías había bajado la mirada por primera vez. No por vergüenza, sino por confusión. Sintió una punzada en el pecho. No sabía qué era, pero le dolía. No era físico. Era otra cosa. Algo que no sabía cómo explicar. Como si le hubieran quitado algo antes de tenerlo. Como si ese hombre debiera haber dicho algo, y no lo hizo. Caminaron de regreso en silencio. Mariela no dijo nada. Solo le acarició la espalda con ternura, como quien intenta suavizar una herida invisible. Matías no hizo preguntas. Pero al llegar al refugio, mientras cenaban un poco de sopa caliente, dijo bajito, mirando el plato: «Ese señor me miró como si me conociera». Mariela tragó saliva, contuvo las lágrimas, y respondió apenas en un susurro: «A veces, las almas se reconocen antes que las palabras». Y no dijo más. Esteban, por su parte, no durmió esa noche. Cerraba los ojos y veía el rostro del niño una y otra vez. Trató de convencerse de que era solo una coincidencia, de que estaba cansado, de que su mente le jugaba una mala pasada. Pero algo dentro de él, algo más profundo que la razón, comenzaba a romperse. Como si el silencio de los años ya no pudiera sostenerse más. Como si ese segundo de mirada compartida hubiera abierto una grieta que ya no podía cerrarse. Y así quedó sembrada la duda. No con palabras. No con revelaciones. Sino con una simple mirada. Una mirada que cambiaría todo. Porque a veces, no se necesita hablar para saber que algo ha comenzado. A veces, las verdades más poderosas no las dicen los adultos con discursos elaborados ni con lágrimas controladas. A veces, las verdades más grandes salen de bocas pequeñas, sin permiso, sin preámbulo, como una flor que brota del concreto. Esa mañana, Esteban jamás imaginó que el mundo que había construido con tanto cuidado se desmoronaría no por una crisis financiera, ni por un escándalo en la prensa, sino por la voz de su propio hijo. Un niño de apenas 5 años que, con una frase, lo dejaría sin aliento. Era domingo. Regina se había ido a un almuerzo con amigas, y Esteban, por primera vez en semanas, decidió pasar el día con Julián sin apuros, sin teléfono, sin agenda. Salieron a caminar por el centro, compraron helado, rieron viendo a los payasos callejeros. Julián caminaba saltando entre las baldosas, diciendo que no podía pisar las líneas porque eran de lava, y Esteban, por un momento, se permitió jugar, reír, olvidar el peso de sus secretos. La vida, por un instante, parecía simple. Doblaron por una calle secundaria, una de esas que bordean los mercados populares, donde se venden juguetes reciclados, ropa usada, fruta con manchas. Julián se detuvo frente a un puesto de libros viejos. Se agachó, tomó uno con dibujos de dinosaurios y empezó a hojearlo con fascinación.
Esteban lo observaba desde unos pasos atrás, con una media sonrisa, cuando sintió que el tiempo se detenía. A unos metros, sentado en la banqueta, con una caja de chicles en el regazo y los pies cubiertos de polvo, estaba Matías. Tenía la camiseta sucia, los labios resecos, pero los ojos estaban más vivos que nunca. Miraba a Julián como si lo conociera desde siempre. Como si lo estuviera esperando. Como si hubiera algo dentro de él que, sin saber explicarlo, lo impulsara a mirar solo a ese niño entre todos los niños del lugar. Y fue entonces que Julián levantó la cabeza, y lo vio. No se sobresaltó. No se asustó. Solo lo miró. Lo miró largo, como cuando uno descubre algo que no puede entender, pero que siente muy dentro. Se quedaron así, en silencio, dos niños frente a frente, como si el mundo se hubiera evaporado a su alrededor. Y en medio de ese silencio, Julián caminó lentamente hacia su papá, le jaló la manga del saco y le dijo, con una sonrisa enorme, como quien acaba de descubrir un secreto hermoso: «Papá, es mi hermano». La frase cayó como un rayo. Como una campana que rompe el aire. Esteban parpadeó, sin entender. «¿Qué dijiste, hijo?», preguntó, bajándose a su altura. Julián lo repitió, esta vez señalando con el dedo hacia Matías, que lo seguía mirando desde su rincón polvoriento. «Ese niño, papá, es mi hermano. Míralo bien, tiene mi cara». Esteban volteó, y fue como si el universo se abriera ante él. Matías no se había movido. No corría. No pedía. Solo lo miraba. Y en esa mirada había algo que no se podía ignorar. Algo que quemaba. Porque Julián tenía razón. No eran solo parecidos. Eran reflejos. Eran ecos. Eran hijos del mismo origen. El corazón de Esteban empezó a latir con violencia. Quiso decir algo, pero no podía. La garganta se le cerró. Una punzada aguda le cruzó el pecho. No por dolor físico, sino por la conciencia repentina de lo que había negado durante años. Su hijo. Su otro hijo. Frente a él. Vivo. Real. Y con los mismos ojos que lo habían mirado una vez desde un vientre al que nunca volvió. Julián no entendía el silencio de su padre. Solo lo miraba con ternura y le decía bajito: «Si es verdad, papá, si es mi hermano». Esteban tragó saliva. Se agachó, lo abrazó fuerte, y no respondió. No podía. Porque cualquier palabra sería insuficiente. Porque la culpa lo estaba ahogando. Porque la vida le estaba presentando la cuenta, y no sabía cómo pagarla. Del otro lado de la calle, Mariela había salido de la tienda con una bolsa en la mano. Vio la escena, vio a su hijo con los hombros rectos, con la mirada intacta, y a Esteban, agachado, abrazando a Julián, con los ojos húmedos. Lo supo todo en un segundo. Todo lo que no se dijo, lo que se escondió, lo que se negó, estaba ahí. A la vista. Innegable. Quiso correr. Quiso gritar. Pero no hizo nada. Se quedó quieta, con el alma en la boca. Porque había esperado este momento tanto tiempo, que ahora no sabía qué hacer con él. No era venganza lo que sentía. Era algo más hondo. Era tristeza. Era alivio. Era miedo. Esteban levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los de Mariela por primera vez en casi 6 años. No había reproche en ella. Solo cansancio. Solo memoria. Solo verdad. Y esa verdad, por fin, tenía forma, tenía nombre, y tenía rostro. El rostro de un niño que jamás debió haber sido olvidado. En ese instante, Esteban supo que ya no podía seguir huyendo. Porque cuando un hijo te llama hermano de otro, el alma ya no tiene escapatoria. Hay momentos en la vida en los que no se escucha nada. Ni el ruido de los coches, ni las voces de los transeúntes, ni el bullicio del mundo que sigue girando como si nada. Hay instantes en que todo se detiene y lo único que existe es una mirada. Una que te rompe por dentro sin tocarte, que te dice más de lo que estás dispuesto a aceptar, que te enfrenta con la versión de ti mismo que más temes, la del hombre que huyó. Esteban estaba parado ahí, en medio de la acera, temblando. Su hijo aún lo abrazaba por la cintura, pero él ya no sentía el cuerpo, solo el alma desmoronándose. La voz de Julián, dulce y repetitiva, seguía flotando entre sus pensamientos: «Es mi hermano, ¿verdad, papá?».
pero ya no podía responder. Porque lo que tenía frente a él no era una simple coincidencia. Era la vida exigiendo cuentas. Era su pasado encarnado en los ojos de un niño que no hablaba, no sonreía, no huía. Solo lo miraba. Con calma. Con una fuerza inexplicable que no venía del rencor, sino de algo aún más difícil de sostener, la verdad inocente. Esteban soltó la mano de Julián sin pensarlo. Como si algo dentro de él lo empujara, como si sus pies ya no le pertenecieran, como si por primera vez en años, no pudiera controlar el rumbo. Cruzó la calle despacio, con el pecho apretado y los pasos torpes. El tráfico se detuvo, pero él no lo notó. Todo era silencio, como si el mundo entero supiera que lo que estaba por ocurrir no debía interrumpirse. Caminó directo hacia Matías, pero no supo qué decir. Solo se detuvo a 2 pasos de él, respirando con dificultad. Era como mirarse al espejo, pero uno lleno de polvo, de dolor, de abandono. Matías no se movió. Lo miraba con los labios cerrados, con las manos sucias sujetando la caja de chicles, con la ropa manchada, pero con la dignidad intacta. No había súplica en sus ojos, tampoco juicio. Solo una pregunta muda, flotando en el aire: ¿y tú, quién eres para mí? Esteban se agachó. No por gesto paternal, ni por impulso de ternura. Se agachó porque no podía sostenerse de pie. Lo que sentía en ese momento no era culpa únicamente. Era algo más hondo. Era la sensación de estar frente a una verdad viva, y no saber cómo tocarla sin romperla. Abrió la boca, pero nada salió. No había palabras que pudieran explicar años de ausencia. No existía frase que justificara haber ignorado una vida. Así que solo lo miró. De cerca. Por fin. Y en esa mirada encontró lo que llevaba años buscando sin saber, el rostro de su cobardía, el eco de lo que nunca se atrevió a asumir. Matías bajó la vista, apenas por un instante. Y entonces dijo algo. Algo que lo desarmó aún más. No quiero nada, señor. Solo quería saber si era cierto lo que siento aquí, y se tocó el pecho, con esa forma pura de los niños que no saben mentir. Esteban sintió cómo se le quebraban los ojos. No por dolor propio, sino por el dolor que acababa de descubrir en un niño que nunca pidió nada. Que solo quería una mirada. Una que le confirmara que no estaba loco. Que su intuición era real. Que su sangre tenía nombre. Del otro lado, Mariela no podía moverse. Observaba en silencio, con el corazón hecho un nudo. No sabía si acercarse, si gritarle, si abrazar a su hijo, si interrumpir. Porque lo que estaba viendo no era cualquier encuentro. Era un padre viéndose, por fin, en el hijo que negó. Era un niño recibiendo, por primera vez, la atención que merecía. Era la verdad rompiendo el muro del silencio. Esteban quiso tocar su rostro. Pero no lo hizo. Sabía que no tenía derecho. No todavía. Así que se quedó ahí, con las manos temblando, con la garganta cerrada, con los ojos clavados en esa mirada imposible de ignorar. Porque por más que lo intentara, por más que quisiera seguir su vida perfecta, ya no podía. Ya no había vuelta atrás. Julián se acercó en ese momento. Caminó sin miedo, con la certeza de los niños que no entienden de estructuras sociales. Se puso al lado de Matías y le dijo: «¿Entonces si eres mi hermano?». Matías no supo qué responder. Solo lo miró, y luego asintió muy despacito. Esteban, al ver a los dos juntos, sintió algo que jamás había sentido, no solo remordimiento, sino también amor. Uno nuevo, crudo, que no sabía cómo administrar. Y entonces lo supo. Esa mirada, esa que no pudo ignorar, le había devuelto la parte de sí mismo que había perdido. Le había devuelto el derecho a ser humano otra vez. Pero también lo había condenado. Porque nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. No todos los reencuentros traen abrazos ni lágrimas compartidas. Algunos son tan silenciosos y fríos que duelen más que cualquier reproche. Porque cuando se han dejado pasar demasiados años, cuando el silencio ha sido el único puente entre dos personas, reencontrarse no es volver, es apenas mirar los restos de lo que alguna vez fue hogar. Así fue el reencuentro entre Esteban y Mariela. No hubo música de fondo, ni palabras bonitas. Solo dos cuerpos que se detuvieron frente a frente, con el alma entumecida, y una historia enterrada que de pronto comenzó a respirar otra vez. Esteban no sabía cómo lo había hecho. Solo caminó, sin pensarlo,
siguiendo el impulso de algo que llevaba años dormido. La mano de Matías aún le ardía en la memoria. La mirada de ese niño no lo dejaba respirar. Y necesitaba respuestas. No solo por él. Por Julián. Por ese otro hijo que acababa de descubrir con un simple papá: es mi hermano. Lo siguió. Caminó por calles que no conocía, cruzó avenidas donde jamás había puesto un pie. No usó su auto, ni llamó a su chofer. Ese día no era un empresario. No era un hombre de poder. Era solo un padre, confundido y roto. Mariela ya lo esperaba. No porque lo supiera, sino porque lo sintió. Desde que sus ojos se cruzaron en la plaza, supo que Esteban volvería a buscarla. No por amor. No por nostalgia. Sino porque las verdades, cuando se miran de frente, no se pueden soltar así como así. Matías dormía en un rincón del pequeño cuarto que compartían. La ventana tenía una cortina rota. La lámpara parpadeaba. Y el silencio se hizo más denso cuando escuchó los pasos detenerse frente a la puerta. Esteban no tocó de inmediato. Dudó. Respiró hondo. Quiso irse. Pero algo más fuerte que su orgullo le impidió retroceder. Golpeó con suavidad. Una vez. Luego otra. Mariela abrió sin sorpresa. Sin sonrisa. Sin lágrimas. Solo abrió, y lo miró. Lo miró con los mismos ojos de hace 6 años, pero ahora con una sombra distinta. Ya no había ternura. Ya no había esperanza. Había dignidad. Y una serenidad que dolía más que cualquier reclamo. «Hola», dijo él, casi en un susurro. «¿Qué quieres, Esteban?», respondió ella, sin apartar la mirada. Ese nombre. Esteban. Sonó extraño en su voz, como una palabra oxidada, como algo que ya no tenía lugar en su mundo. Él tragó saliva. No supo cómo empezar. Quiso decir que no sabía. Que todo había pasado tan rápido. Que vio al niño y supo. Que Julián lo sintió antes que él. Pero se quedó callado. Porque en realidad, no tenía derecho a pedir nada. Solo quería saber. ¿Es mi hijo? Mariela bajó la vista. Sus manos se apretaron una contra la otra. No por miedo, no por duda. Sino porque la pregunta, aunque ya esperada, igual le dolía. «Nunca te lo oculté», dijo con la voz suave, pero firme. «Tú lo abandonaste antes de saberlo». Esteban sintió cómo se le encogía el pecho. Porque en esa frase había una verdad que no podía negarse. No fue ella quien huyó. Fue él quien eligió no mirar. Quiso justificarse, hablar de su padre, de las presiones, de la juventud, del miedo. Pero todo eso ahora sonaba vacío. «No supe», intentó decir. «No quisiste saber», lo interrumpió Mariela. «Yo no te busqué porque entendí que si alguien quiere quedarse, se queda. Y tú, no te quedaste». Silencio. Un silencio denso, incómodo, pero necesario. Esteban miró el pequeño espacio donde vivían. Las paredes descascaradas, el colchón en el suelo, los juguetes hechos con botellas de plástico. Sintió vergüenza. No por la pobreza. Sino por no haber estado ahí. Por no haber sido parte de esa lucha. Por no haber conocido los miedos de Matías, sus primeras palabras, sus enfermedades, sus cumpleaños. Por no saber nada. Absolutamente nada. «No vengo a pedirte perdón», dijo por fin. «Sé que no lo merezco. Solo, quiero conocerlo». Mariela lo miró largo. En sus ojos había una mezcla de protección, cansancio y amor maternal. No quería que su hijo fuera herido otra vez. No permitiría que Esteban entrara para luego irse como si nada. No permitiría que Matías creyera que su padre lo buscó por culpa, por capricho, por impulso. Así que dijo lo único que podía decir en ese momento. «No es a mí a quien debes pedírselo». Y se hizo a un lado, permitiéndole mirar hacia adentro. Matías estaba ahí, medio dormido, abrazado a una cobijita vieja que Mariela le había cosido con retazos. Su rostro, a pesar del cansancio, era sereno. Como si no supiera que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Esteban se quedó en la puerta. No entró. No dijo nada. Solo lo miró. Y en esa mirada, algo dentro de él comenzó a quebrarse. Porque entender que uno ha fallado no es lo más doloroso. Lo más doloroso es ver lo que podrías haber sido,
y ya no puedes recuperar. Hay verdades que no se gritan ni se escriben. Verdades que se guardan, no por cobardía, sino porque duelen demasiado como para convertirlas en conversación. Mariela cargó con una de esas durante años. La escondió bajo su lengua, en las ojeras, en los silencios largos de las noches sin gas ni pan. No porque quisiera ocultarla, sino porque sabía que decirla en voz alta no cambiaría nada. Porque cuando alguien te deja antes de saber, no le debes explicaciones, le debes distancia. Esteban permanecía en el umbral. No se atrevía a entrar. Algo en su interior le decía que no debía profanar ese espacio con su presencia. No después de tanto tiempo. No sin haber estado ahí cuando más se necesitaba. Sus ojos recorrían el pequeño cuarto. El niño dormía aún, envuelto en su manta como un pedazo de esperanza entre ruinas. Y Mariela, a su lado, parecía al mismo tiempo fuerte y frágil. Como esas flores que crecen entre piedras, dobladas, pero vivas. Ella no habló de inmediato. Tampoco él. Porque algunas conversaciones no comienzan con palabras, comienzan con miradas, con gestos que apenas se sostienen, con el peso del pasado respirando entre dos personas que dejaron de ser pareja. Pero nunca dejaron de ser historia. ¿Sabes por qué nunca fui a buscarte?, preguntó Mariela, sin mirarlo. Esteban no respondió. Solo bajó la cabeza. Y ella, como si no necesitara su permiso, continuó. Porque te esperé. No un día. No una semana. Años. Y no para que volvieras a amarme. No, te esperé para que hicieras lo correcto. Para que preguntaras. Para que al menos tuvieras la duda. Pero no lo hiciste. Y yo entendí que hay personas que solo saben amar a medias. Que cuando la vida les exige coraje, desaparecen. Esteban cerró los ojos. Cada palabra era una herida. Pero una que merecía. Una que necesitaba. No te escribí, Esteban. No te llamé. No golpeé tu puerta. Porque yo sí vi quién eras cuando me dejaste. No eras el hombre que me decía que me amaba. Eras el hombre que obedecía al apellido. Que prefería una cena elegante al pan con café que compartíamos en la azotea. Y cuando supe que estaba embarazada, decidí que mi hijo no crecería esperando a alguien que no supo quedarse. Su voz no temblaba. No lloraba. Era más doloroso que eso. Era firme. Plena. La voz de quien ha llorado tanto que ya aprendió a hablar desde la cicatriz. Esteban la miró. Y por primera vez, la vio de verdad. No como un recuerdo del pasado, no como una joven que dejó atrás. La vio como lo que siempre fue, una mujer que se convirtió en madre con las uñas, con el cuerpo cansado, con la espalda doblada por el trabajo, pero con el corazón entero. Porque nunca se permitió odiarlo. Y eso era lo más devastador de todo. No te odio, Esteban. Jamás te odié. Solo aprendí a vivir sin ti. Y a no hablar mal de ti frente a Matías. Porque por más que me dejaste, yo no iba a enseñarle a mi hijo a cargar con el resentimiento. Le dije que su padre tuvo miedo. Que no supo cómo quedarse. Y que a veces, hay que amar incluso lo que no se entiende. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Esteban, silenciosas, pesadas, como si nunca antes hubiera llorado en su vida. No eran lágrimas de lástima. Ni siquiera de arrepentimiento. Eran lágrimas de verdad. De vergüenza. De haberse perdido algo que ya no podía recuperar. Porque el tiempo no retrocede. Y aunque la vida le diera otra oportunidad, lo que Matías necesitaba ya no eran promesas. Necesitaba presencia. Y esa, él no la había sabido dar. Yo, no sé qué decirte, susurró Esteban, con la voz rota. No hay nada que pueda justificar lo que hice. O lo que no hice. Solo sé que hoy, lo vi. Lo miré. Y sentí algo que me partió por dentro. Nunca he sentido eso con nadie. Ni siquiera conmigo mismo. Mariela no respondió. Solo caminó hacia Matías, que comenzaba a moverse en su rincón. Se agachó, le acarició el cabello, y luego miró a Esteban. No vengas si no vas a quedarte. No hables de paternidad si no estás dispuesto a romperte por él. Porque yo puedo vivir sin ti. Pero él no merece otra ausencia. Esteban asintió. Y en ese gesto había una promesa. Aún no dicha, aún no probada. Pero viva. Porque en ese cuarto sin lujos, sin cuadros,
sin perfume caro, por fin vio el rostro de la verdad. Y la verdad tenía los ojos de un niño que dormía sin saber que la vida acababa de comenzar de nuevo. Las casas grandes suelen tener ventanas cerradas y puertas herméticas, no solo para evitar el polvo o el ruido de la calle, sino para que el mundo no entre, y lo que se vive adentro no salga. La de Regina no era la excepción. Vivía rodeada de mármol, columnas blancas, cortinas importadas, un jardín perfectamente podado, y una galería de cuadros sin alma colgados por puro compromiso estético. Su vida era una sucesión de eventos sociales, reuniones de beneficencia, almuerzos estratégicos y un matrimonio donde la imagen lo era todo. Lo sabían ambos. Lo aceptaban. Lo pactaron desde el principio. Por eso, cuando su asistente le mostró una foto, una simple imagen capturada por alguien más, enviada sin firma, sin comentario, todo se rompió. En la imagen, Esteban, su esposo, el hombre intachable de las revistas, estaba agachado frente a un niño sucio, con ropa rota, en una calle cualquiera. No era una obra benéfica. No era un evento público. Era una escena íntima. Un gesto que solo se tiene con un hijo, o con uno mismo. Regina no gritó. No hizo un escándalo. No arrojó copas ni rompió espejos. Simplemente cerró su computadora, se sirvió un café y subió a su cuarto. Caminó descalza sobre la alfombra persa, se miró al espejo largo del vestidor, y por primera vez en mucho tiempo, no reconoció su reflejo. No por inseguridad. No por celos. Sino porque en el fondo, siempre supo que Esteban escondía algo. No otra mujer. Sino otro pasado. Algo que no cabía en su mundo de etiquetas y exclusividad. Cuando él llegó esa noche, encontró la casa en silencio. Julián ya dormía. Regina lo esperaba en la sala, sentada con las piernas cruzadas, un vaso de vino intacto entre las manos y los labios apretados. No preguntó cómo estaba. Solo dijo: ¿Desde cuándo lo sabes? Esteban bajó la mirada. No tenía sentido mentir. No había tiempo para estrategias. Era el momento de enfrentar las consecuencias de lo que había sido, de lo que había dejado crecer en secreto. Hace unos días. No, en realidad lo supe en cuanto lo vi. Lo sentí, dijo con voz baja, casi culpable. Regina soltó una risa seca. De esas que no nacen del humor, sino del cansancio. ¿Y pensaste que podías incluirlo en esta casa como si fuera parte del mobiliario? ¿Pensaste que iba a aceptarlo, solo porque tienes un ataque de conciencia? Esteban quiso hablar, pero ella levantó la mano, y él entendió que por primera vez, tenía miedo de su esposa. No por violencia, sino por el poder que ella podía desatar con una sola palabra. ¿Tienes idea de lo que esto significa?, siguió Regina. Las fundaciones, los inversionistas, mi familia, los medios. ¿Te das cuenta de que no es solo un niño? Es una grieta en la fachada. Es un escándalo esperando explotar. Es mi hijo, Regina. Es mi hijo. Y no puedo seguir pretendiendo que no existe, dijo Esteban, con una firmeza que incluso a él le sorprendió. Ella se levantó despacio. Caminó hacia él. Lo miró a los ojos como no lo hacía desde hace años. Y en ese momento, su rostro cambió. Ya no era solo la esposa elegante. Era una mujer herida, humillada. Porque no le dolía solo el niño. Le dolía que él tuviera con otra mujer algo que con ella jamás compartió de forma auténtica. ¿Y qué piensas hacer? ¿Traerlo a vivir aquí? ¿Presentarlo como el hermanito bastardo de Julián? ¿Llenar esta casa de escándalo por un niño de la calle?, preguntó con veneno suave. Esteban apretó los dientes. Lo pensó. Imaginó a Matías durmiendo en su propia cama, con ropa limpia, riendo con Julián. Imaginó su rostro iluminado no por las luces de un semáforo, sino por una lámpara de escritorio, haciendo tareas, siendo niño. No lo sé aún. Solo sé que no quiero volver a abandonarlo, respondió, con voz firme. El silencio volvió a instalarse. Pero esta vez, fue diferente. Fue un silencio cargado de advertencia. Estás cruzando una línea, Esteban. Y si la cruzas, no hay regreso. Tendrás que elegir. Tú sabrás si vale la pena. No lo amenazó con palabras. No le habló de divorcio, ni de abogados, ni de escándalos. Pero él entendió todo.
si se atrevía a reconocer públicamente a Matías, perdería todo lo que había construido con ella, el apellido limpio, los negocios, el prestigio, el cuento perfecto. Y sin embargo, esa noche, mientras ella subía las escaleras sin mirarlo, él se quedó solo en la sala, con la luz apagada, recordando los ojos de Matías, la voz de Julián, la caricia temblorosa de Mariela, y supo, aunque no lo quisiera admitir del todo aún, que esa amenaza, quizá era la oportunidad que había estado esperando para liberarse de una vida que jamás fue suya. Los niños no entienden de estructuras sociales, ni de pactos familiares, ni de apariencias. Ellos miran el mundo desde un lugar tan puro que sus preguntas no necesitan explicación, necesitan verdad. Y la verdad, dicha desde un corazón pequeño, puede doler más que cualquier sentencia. Esa noche, después de que todo se sacudiera, cuando la casa volvió a su silencio habitual, y el eco de la amenaza de Regina aún flotaba en el aire, Esteban subió a la habitación de Julián y lo encontró despierto. El niño estaba sentado en la cama, con su osito entre los brazos y la mirada clavada en el techo. No lloraba. No jugaba. Solo pensaba. Y cuando vio entrar a su papá, no corrió a abrazarlo como solía hacerlo. Lo esperó, con la seriedad de quien carga una pregunta que no debería llevar a su edad. Esteban se sentó a su lado. Le acarició el cabello en silencio. No quería decir nada, porque sabía que cualquier palabra podría traicionar la fragilidad del momento. Pero fue Julián quien rompió el muro con una voz bajita, suave y brutal. «Papá, ¿por qué mi hermano vive en la calle?» Esteban sintió como el alma se le partía en dos. Quiso fingir que no entendía, que hablaba de otro niño, que era solo una confusión. Pero sabía que no podía mentir. No a él. No al niño que lo había mirado a los ojos horas antes y le había dicho «es mi hermano» con la certeza de quien conoce la sangre antes de conocer el apellido. «¿Por qué él no tiene su cama?», siguió Julián, con voz temblorosa. «¿Por qué él no tiene sus juguetes? ¿Por qué nunca me dijiste que tenía un hermano?». Esteban cerró los ojos. Respiró profundo. Buscaba una forma de explicar lo inexplicable. ¿Cómo se le dice a un niño que su padre tuvo miedo? ¿Cómo se le explica que un error de juventud se convirtió en la ausencia de toda una infancia? ¿Cómo se habla de abandono, sin destruir la imagen que un hijo tiene de ti? «Hijo», dijo por fin, «lo que voy a decirte es muy difícil. Y no sé si voy a hacerlo bien, pero voy a intentar decirte la verdad». Julián no habló. Solo lo miraba. Y en esa mirada no había juicio, pero sí había algo aún más duro, la necesidad de entender. «Hace muchos años, antes de que tú nacieras, yo conocí a una mujer muy buena. Se llamaba Mariela. Yo la quería mucho, pero en ese tiempo, era joven, cobarde, y dejé que el miedo me ganara. Me alejé de ella. No supe que esperaba un hijo mío, hasta ahora». Julián parpadeó. Absorbía cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que venía armando solo en su cabeza. «Ese niño, Matías, es tu hermano, Julián. Tiene mi sangre. Tiene tu sangre. Y es mi responsabilidad, pero nunca estuve ahí. Nunca estuve para cuidarlo, para abrazarlo, para protegerlo como tú me tienes a mí». El silencio se volvió espeso. Julián bajó la vista. Abrazó su osito más fuerte. Y entonces soltó otra frase, tan simple y tan devastadora que a Esteban se le quebró el corazón. «Entonces, ¿tú también puedes dejarme a mí?». Esteban sintió que se desmoronaba por dentro. Jamás había imaginado que las decisiones del pasado podrían manchar el presente de esa forma. Tomó a su hijo entre los brazos y lo apretó con toda la fuerza que le quedaba. «No, mi amor. No. Nunca. Fue un error, uno que no voy a repetir. Contigo estoy, y contigo estaré siempre. Y ahora, también quiero estar con tu hermano. Porque él también me necesita. Y porque tú y él, merecen lo mismo, amor. Protección. Verdad». Julián no lloró. Solo se quedó ahí, entre sus brazos, respirando despacio, tratando de entender una realidad que no le pertenecía, pero que ya lo había alcanzado. Su inocencia no se rompió, pero sí se transformó. Porque cuando un niño conoce la injusticia desde tan pequeño, empieza a ver el mundo con ojos más grandes. Y eso, aunque duele, también forma el corazón con más compasión. «¿Podemos verlo mañana?», preguntó Julián, medio dormido.
Quiero compartirle mis crayones y mi cobija. Esteban sonrió, pero sus ojos seguían llorando. Claro que sí, hijo. Mañana, y todos los días que él quiera. Apagó la luz. Y en la oscuridad, supo que la pregunta de su hijo lo había cambiado para siempre. Porque no hay espejo más crudo que la mirada de quien cree en ti sin condiciones. Y en ese instante, entendió que ya no era suficiente querer hacer lo correcto. Tenía que hacerlo. Aunque doliera. Aunque lo perdiera todo. Reconocer a un hijo no es solo escribir un apellido en un acta. Es desenterrar el pasado, romper pactos familiares, desafiar estructuras, y sobre todo, es mirar al mundo a los ojos y decir, sí, fallé. Pero estoy aquí ahora. Para Esteban, eso significaba declarar la guerra contra todo lo que alguna vez le enseñaron a proteger, su nombre, su linaje, su reputación. Sabía que con esa decisión se estaba desnudando ante la sociedad, pero por primera vez en su vida, no le importaba. La mañana siguiente a aquella conversación con Julián, Esteban tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todos. Marcó el número de su abogado personal, un hombre que llevaba más de 20 años defendiendo sus intereses, limpiando sus errores financieros y redactando contratos con cláusulas que protegían su imagen antes que su humanidad. Le pidió que viniera a su oficina de inmediato. Lo recibió sin sonrisas, sin café, sin cortesías. Voy a reconocer a Matías como mi hijo. Quiero que se haga todo el proceso legal, con todas las implicaciones que eso tenga. No me importa el escándalo. El abogado lo miró como si no entendiera. ¿Estás seguro de lo que está diciendo, Esteban? Esto puede afectar su patrimonio, su imagen, sus acuerdos. Su suegro no va a tolerar esto. Esteban lo sabía. Pero ya no tenía miedo. Porque el miedo lo había guiado toda su vida, y lo había llevado directo al vacío. Esta vez, dejaría que el amor hablara más fuerte. Estoy más seguro de esto que de cualquier contrato que hayas redactado para mí, respondió con voz firme. El abogado suspiró. Asintió, aunque no con gusto. Porque sabía que el caos que se avecinaba no era pequeño. Ni limpio. Ni silencioso. Y no lo fue. Regina fue notificada oficialmente del inicio del proceso de reconocimiento legal de Matías. Su respuesta no tardó en llegar. Contrató a un equipo de abogados aún más agresivo, expertos en custodias, bienes y estrategia mediática. En menos de una semana, los rumores comenzaron a circular. Esteban Valverde, el empresario estrella, con un hijo no reconocido fuera del matrimonio. Titulares sutiles al principio, pero luego, despiadados. Su suegro, un magnate de la construcción y verdadero titiritero del mundo financiero en el que Esteban se había movido durante años, le exigió una reunión. Fue corta, brutal. Si haces esto, pierdes mi respaldo. Mis contactos. Mi capital. Y con eso, tu empresa entera. No necesito yernos con escándalos. Esteban lo miró con una calma que sorprendió incluso al viejo. Entonces lo pierdo. Pero no voy a seguir viviendo como un hombre que huye de su hijo. Y así, con esa frase, comenzaron a desmoronarse las columnas de su imperio. Los accionistas se retiraron, los contratos se congelaron, y los medios, como aves de rapiña, empezaron a publicar historias deformadas de su vida privada. Algunos decían que Matías era producto de una aventura extramarital. Otros afirmaban que Mariela buscaba dinero. Incluso inventaron que había amenazas de por medio. Pero Esteban no desmintió nada. No dio entrevistas. No se defendió. Solo se enfocó en una cosa, demostrarle a Matías que esta vez, sí iba a quedarse. Mientras tanto, Mariela observaba desde la orilla del escándalo. Nunca habló con la prensa. Nunca aprovechó el momento. Solo se concentró en proteger a su hijo, en mantener la rutina, en evitar que Matías escuchara lo que el mundo decía de su padre. Pero el niño sabía que algo estaba pasando. Lo notaba en las miradas, en los susurros, en los policías a la puerta del refugio. ¿Por qué me quieren llevar a vivir con mi papá, si él apenas me conoce?, preguntó un día, confundido. Mariela no supo qué responder. Porque aunque Esteban luchaba ahora por él, el vacío de los primeros años no se llenaba con abogados ni con dinero. Se llenaba con tiempo. Con presencia. Con verdad. Esteban insistió en pedir custodia compartida. No quería quitarle a Mariela lo que ella había logrado.
Quería construir desde lo que quedaba. No por obligación. Por amor. Pero el juez no lo permitió de inmediato. La historia era demasiado reciente, el entorno demasiado expuesto, y la infancia de Matías demasiado frágil como para hacer cambios drásticos. No es un trofeo. Es un niño, le dijo la jueza. Demuéstrele que va a estar. Y luego, veremos. Y así comenzó la verdadera batalla. No en los tribunales, sino en el día a día. Esteban tuvo que aprender a vivir sin lujos. A perder llamadas. A cerrar oficinas. A mirar a la gente sin escudos. A visitar a Matías en un parque, con un libro bajo el brazo y un sándwich envuelto en papel. A escuchar sus silencios, sus preguntas lentas, sus dudas de niño que ha aprendido a no confiar de inmediato. No fue fácil. Pero fue real. Y eso lo cambió todo. Porque mientras el mundo hablaba de negocios, de escándalos, de caídas, en una banca cualquiera, un padre y un hijo comenzaban a conocerse por primera vez. Y aunque la justicia aún no firmaba papeles, el corazón de Matías comenzaba a abrirse, poco a poco, a la idea de que tal vez, esta vez, no lo iban a dejar otra vez. Matías nunca supo pedir. No porque no tuviera deseos, sino porque desde muy pequeño entendió que había cosas que simplemente no estaban a su alcance. Aprendió que si algo le dolía, debía respirar profundo y callar. Que si tenía hambre, bastaba con mirar el plato vacío de su madre para saber que no debía preguntar si habría cena. Que si quería un juguete, podía hacerlo con una caja de cartón. Y que si alguna vez soñó con tener un papá, era mejor guardarlo como se guardan los secretos que dan pena, bajito, entre los dientes, apretando el corazón. Por eso, cuando Esteban empezó a visitarlo, Matías no hizo fiestas, ni preguntas, ni exigencias. Solo observaba. Con esos ojos grandes que no reclaman pero que ven todo. Esteban llegaba con libros, con comida, con ganas de reparar. Hacía chistes, le contaba historias, intentaba crear puentes. Y aunque el niño lo escuchaba con atención, pocas veces respondía. No por timidez, sino porque estaba esperando algo que ningún cuento podía regalarle, constancia. Un día, después de varios encuentros, Esteban se sentó a su lado en una banca del parque. Llevaba un balón bajo el brazo. Lo había comprado con la ilusión de que jugar juntos fuera el principio de algo más natural. Se lo ofreció con una sonrisa temblorosa. Matías lo tomó entre las manos, lo miró, y luego lo dejó suavemente a un lado. ¿No te gusta?, preguntó Esteban, intentando disimular su decepción. Matías levantó los hombros y respondió con una calma que descolocó a su padre. No sé. Nunca he tenido uno. No sé si me gusta. Y fue en ese momento que Esteban entendió todo. Que ese niño que tenía frente a él no estaba esperando regalos, ni premios, ni lujos. Estaba esperando una palabra. Una acción. Una prueba. Algo que le confirmara que no estaba ahí solo por culpa, sino por amor. Y amor, en su mundo, nunca vino envuelto en papeles de colores. Desde entonces, Esteban dejó de comprar cosas. Y comenzó a compartir tiempo. Iban juntos a caminar sin rumbo, a mirar escaparates sin comprar nada, a sentarse en las gradas de la cancha a ver a otros jugar. En esos espacios sin prisa, sin intenciones, Matías empezó a abrirse. No con grandes discursos, pero sí con pequeños gestos, una mirada que duraba más, una sonrisa que se escapaba sin aviso, una pregunta tímida que cruzaba la barrera de la desconfianza. Una tarde, mientras compartían una paleta de hielo sentados en una banqueta, Matías se volteó y dijo, como quien habla del clima. No tienes que traerme nada, ¿sabes? Solo no me dejes de venir. Esteban sintió un nudo en la garganta. Porque ahí estaba todo. Toda la herida, toda la necesidad, toda la esperanza de ese niño, en una frase tan sencilla que dolía. No quería juguetes. No quería ropa. No quería mudarse a una casa con jardín. Solo quería saber que, esta vez, alguien sí iba a quedarse. No voy a irme, hijo, respondió con voz baja. No otra vez. Matías lo miró sin parpadear. Como si analizara si podía creerle. Y aunque no dijo nada, se recargó en su hombro. Por primera vez. Por su propia voluntad. Ese gesto fue más poderoso que cualquier te quiero, porque venía de un niño que había aprendido a no confiar, y que ahora,
estaba apostando por hacerlo otra vez. Mariela, desde lejos, los miraba. Sabía que el camino apenas comenzaba. Que Esteban no podía reparar el pasado con visitas al parque. Pero también sabía que su hijo no se entregaba fácil. Si estaba ahí, si lo dejaba acercarse, era porque en su corazón algo le decía que valía la pena arriesgarse. Y eso, para ella, era suficiente por ahora. Esteban entendió entonces que los hijos no se ganan con regalos, ni con apellidos, ni con papeles notariales. Se ganan con presencia. Con verdad. Con silencio compartido. Y con la humildad de quien llega tarde, pero llega dispuesto a no volver a irse. La vida tiene momentos en los que uno no puede seguir pretendiendo. Momentos donde lo que está en juego ya no es el prestigio, ni el dinero, ni la imagen, sino la propia alma. Esteban llegó a ese punto una tarde cualquiera, de esas que parecen normales pero que lo cambian todo. Llevaba semanas viviendo entre dos mundos, uno de mármol, reuniones y protocolos, y otro de banquitas rotas, miradas lentas y un niño que empezaba a confiar. Pero los mundos paralelos, tarde o temprano, se cruzan, y el impacto duele. Fue su suegro quien lo puso contra la espada y la pared. Lo citó en su oficina, un edificio de cristal con vista a toda la ciudad. El poder se respiraba en cada esquina. Y ahí, frente a él, le deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro, estaban todos los papeles, la cancelación de sus cuentas conjuntas, la expulsión del consejo directivo, y el anuncio público que se emitiría en medios si insistía en reconocer legalmente al niño. Tú eliges, Esteban, le dijo sin levantar la voz. Puedes seguir siendo el hombre que lo tiene todo, o puedes hundirte por una culpa mal administrada. Esteban respiró hondo. Miró por la ventana. Pensó en su empresa, en los años invertidos, en todo lo que había construido con esfuerzo. Pero sobre todo, pensó en Matías. En sus ojos cuando le dijo solo no me dejes de venir. Pensó en Julián, abrazando su osito, preguntando si también lo abandonaría a él. Y entonces comprendió. Esa no era una decisión imposible. Era la única decisión posible si quería, por fin, ser un hombre de verdad. Entonces me hundo, respondió sin vacilar. El viejo no supo si burlarse o enojarse. Lo miró como quien ve a alguien tirarse de un puente sin cuerda. Pero Esteban se levantó de la silla con la dignidad de quien ya no teme a nada, y salió de esa oficina como si hubiera dejado atrás un disfraz muy caro, pero ajeno. Esa misma noche, enfrentó a Regina. Ella ya lo sabía. Le bastó ver el vacío en su mirada para entender que la batalla estaba perdida. Y esta vez no gritó. Solo lo miró y dijo: ¿De verdad vas a cambiar todo esto, por él? Esteban no respondió. Porque la pregunta en sí misma lo decía todo. Él no era un niño cualquiera. Él era su hijo. Y si tenía que perderlo todo por él, lo haría. No como sacrificio, sino como reparación. Tomó unas cuantas cosas, metió su ropa en una maleta pequeña, abrazó a Julián mientras dormía, y salió de esa casa como quien deja atrás una vida que nunca fue hogar. No sabía a dónde iría. Pero sabía con quién quería estar. Llamó a Mariela. Le pidió permiso. No exigió nada. Solo dijo: no tengo mucho que ofrecer, pero tengo lo que me queda, y es real. Ella no respondió de inmediato. Pero al día siguiente, cuando Esteban llegó al parque con la misma chaqueta de siempre y las manos vacías, Matías ya lo estaba esperando. No con una sonrisa, sino con algo mejor, con espacio a su lado, en la banca. Y fue ahí, entre el ruido lejano del tráfico y el canto de unos pájaros que nadie solía escuchar, donde Esteban entendió que hay decisiones que destruyen imperios, pero salvan almas. Porque a veces, para ganarlo todo, hay que estar dispuesto a perder lo que nunca fue verdadero. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Y hay abrazos que no vienen del cuerpo, sino del alma. Abrazos que no se dan con los brazos, sino con la historia que los precede. Así fue el primer abrazo entre Esteban y Matías. No fue un gesto impulsivo ni una escena planeada. Fue la respuesta silenciosa a una espera que había durado demasiado. Había llovido toda la noche. Esa lluvia persistente que limpia, que reordena, que prepara el corazón para lo que viene. El cielo aún estaba gris cuando Esteban caminó bajo el toldo del refugio donde Mariela vivía con su hijo. No llevaba paraguas. La camisa estaba mojada. El rostro,
tranquilo. No venía a prometer. Venía a quedarse. Mariela lo vio desde la ventana y no dijo nada. Solo le hizo una seña con la cabeza, una señal muda de aceptación. Había tardado, sí. Pero había llegado. Matías lo esperaba en el corredor. Tenía una sudadera grande, el cabello húmedo y los ojos más abiertos que nunca. No preguntó por qué estaba ahí tan temprano. No pidió explicación. Solo lo miró con esa mezcla de niño que no quiere ilusionarse, pero que ya no puede evitarlo. Esteban se acercó con paso lento. No había prisa. Porque las heridas no se curan corriendo. Se curan reconociéndolas. Se detuvo frente a él, bajó la mirada, y esperó. No extendió los brazos. No lo llamó. Solo se agachó, apoyó una rodilla en el suelo y dejó que el silencio hablara por él. Y entonces, Matías dio un paso. Uno solo. Luego otro. Y de pronto, sin aviso, sin palabras, lo abrazó. Lo abrazó con todo su cuerpo. Con los brazos flacos. Con la cara apretada contra su cuello. Con la fuerza contenida de quien ha esperado años por un lugar donde pertenecer. Fue un abrazo torpe, apretado, sin ritmo, pero fue todo. Fue más que perdón. Más que aceptación. Fue entrega. Fue fe. Esteban no lo esperaba. No así. No tan pronto. No con tanta fuerza. Sintió cómo le temblaban las manos, cómo se le abrían los ojos llenos de agua, cómo su corazón se quebraba, para rehacerse diferente. Correspondió sin decir nada. Lo rodeó con ternura. Con respeto. Como quien abraza algo sagrado que estuvo a punto de perder para siempre. Mariela los vio desde la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. Pero no de tristeza. Sino de alivio. Porque su hijo ya no estaba solo. Porque ella ya no tenía que cargar con todo. Porque, después de todo, tal vez sí era posible que la vida les diera una nueva forma de ser familia. Aquel abrazo duró apenas un minuto. Pero bastó para reconstruir años de distancia. Y aunque el mundo siguiera girando, aunque faltaran documentos, ajustes, cicatrices, ese momento lo cambió todo. Porque ya no eran un niño abandonado y un padre arrepentido. Eran Matías y Esteban. Hijo y padre. Unidos no por un apellido, sino por la decisión valiente de volverse a elegir. La caída no siempre suena como un trueno. A veces cae en silencio, como cuando una puerta se cierra por dentro, o cuando una mirada deja de buscarte. El imperio de Esteban no se vino abajo de golpe, ni con gritos, ni con titulares escandalosos. Se deshizo lentamente, como las estructuras que no tienen cimientos verdaderos. Y aunque todos a su alrededor lo vieron como una tragedia, para él, fue liberación. La primera llamada fue del banco, congelamiento de cuentas. Luego vino la carta de los socios, se retiraban oficialmente del proyecto. Después, los medios. Publicaciones que antes celebraban su visión ejemplar ahora lo llamaban el empresario caído. A Regina no la volvió a ver. Su abogado se encargó de todo, con una frialdad que Esteban ya no intentó comprender. En pocos días, perdió los automóviles, la oficina de cristal, los trajes importados y el acceso a los lugares que alguna vez lo trataron como realeza. Pero lo que no perdió, fue la paz. Por primera vez en su vida, Esteban no tenía nada que aparentar. Salía a la calle sin miedo a las cámaras, sin corbata, sin nombre de portada. Se miraba en el espejo y no veía un hombre exitoso, pero sí veía algo que nunca antes había tenido, autenticidad. Y aunque el precio fue alto, no dudaba. Porque el abrazo de su hijo valía más que cualquier contrato. Y porque, en el fondo, lo que había derrumbado no era su vida, era la mentira sobre la que había sido construida. Con el poco dinero que le quedó, rentó un pequeño departamento cerca del mercado central. No era lujoso. Tenía humedad en las paredes y una estufa vieja que tardaba en calentar. Pero Matías tenía una cama. Julián venía cada fin de semana y llenaba el espacio de risa. Y él, cocinaba con las manos temblorosas pero el alma firme. La vida se le había reducido a lo esencial. Y en esa reducción, descubrió lo que nunca había tenido, familia. No todo fue fácil. Hubo noches en las que lloró en silencio. Por orgullo, por vergüenza, por la sensación de haber despertado tarde. Pero luego Matías entraba al cuarto,
se subía a su cama y le decía, ¿me cuentas otra historia? Y él lo abrazaba fuerte, con los ojos cerrados, agradeciendo que la vida le hubiera dado una segunda oportunidad. Porque había hombres que no se atrevían a cambiar nunca. Y él lo había hecho. El mundo empresarial lo dio por muerto. Pero a él ya no le importaba. Descubrió que no se trataba de morir públicamente, sino de nacer interiormente. Aprendió a caminar sin ser escoltado, a vivir sin depender del poder, a ganar el respeto de un hijo que no pedía explicaciones, solo constancia. Mariela, al verlo con sus hijos, no dijo nada. Pero en su mirada había algo que Esteban nunca había visto antes en ella, confianza. Y así, lo que parecía un derrumbe, fue el principio de otra forma de vivir. Porque cuando todo se cae, lo único que queda en pie, es lo que fue construido con amor. Y Esteban, por fin, había aprendido a construir desde ahí. A veces, los lazos más fuertes no se forjan con la sangre, sino con el juego, la risa, y el silencio compartido. Julián y Matías no sabían exactamente cómo eran los hermanos en las películas, ni entendían las complicaciones de los adultos. Para ellos, todo se reducía a una cosa muy simple, nos tenemos. Y eso, para dos niños que venían de mundos tan distintos, era más que suficiente. El primer fin de semana que Julián se quedó a dormir en el pequeño departamento de Esteban, Matías lo miraba de reojo, como si no supiera qué hacer con esa presencia nueva. Había tenido compañeros de albergue, niños con los que compartía una pelota o una rebanada de pan. Pero nunca había tenido un hermano. Julián, en cambio, llegó con naturalidad. Como si no necesitara explicación. Traía una mochila con crayones, 2 cuentos ilustrados y una cobijita extra por si Matías tiene frío. Esa noche, cenaron los 3 juntos. Pasta con mantequilla, pan del día anterior y jugo en vasos de plástico. No había mantel, ni música suave, ni reglas de etiqueta. Pero había algo que hacía todo más cálido, las carcajadas. Porque los niños, cuando se sienten seguros, ríen sin medida. Y esa noche, rieron como si se conocieran de siempre. Julián le preguntaba todo, ¿cuál es tu color favorito? ¿Tienes pesadillas? ¿Quieres que te enseñe a dibujar dinosaurios? Y Matías, al principio tímido, fue soltando palabras como si se las arrancara del pecho, hasta que ya no hubo barreras. Más tarde, en la habitación, compartieron colchón. Julián se recostó de un lado y Matías del otro, con las piernas cruzadas en el centro, haciendo como que eran un puente. Se miraron con la luz apagada y comenzaron a contarse historias inventadas, que uno era astronauta y el otro vivía en una nube. Que un día harían un mapa del tesoro y saldrían a buscarlo. Que si uno tenía miedo, el otro estaría ahí. Sin promesas. Solo ahí. Esteban, desde la cocina, los escuchaba sin querer interrumpir. Su corazón latía con una mezcla de orgullo y humildad. Porque esos 2 niños, sin saberlo, estaban reparando con juego y ternura lo que los adultos habían roto con orgullo y silencio. Y aunque aún faltaban pasos, papeles, adaptaciones, ya eran hermanos. No porque lo dijera un acta, sino porque lo confirmaba el cariño. Con el tiempo, Matías empezó a guardar los dibujos que Julián le regalaba en una caja de cartón que puso bajo su cama. Julián, por su parte, comenzó a hablar de mi hermano en el colegio, con una emoción que desbordaba. Tiene mi misma boca, pero más valiente, decía. Y nadie lo entendía del todo. Pero él sí. Hubo momentos difíciles. Celos pequeños. Discusiones por quién usaba primero el baño o quién tomaba más leche. Pero después, como ocurre con los niños que aman sin condiciones, bastaba un "te quieres dormir a mi lado", para que todo volviera a empezar. Mariela los miraba en silencio, desde la puerta o desde la cocina. A veces se le escapaban lágrimas. No por tristeza, sino por gratitud. Porque nunca imaginó que, después de todo lo vivido, su hijo tendría eso. Un compañero. Un igual. Un hermano que lo abrazaba sin saber su historia, pero sí reconociendo su alma. Y Esteban. Esteban ya no necesitaba más pruebas. Veía en ellos lo que nunca tuvo. Lo que nunca fue. Y lo que ahora, al fin, estaba construyendo. 2 hermanos. Una historia. Un hogar hecho de risas compartidas, tardes sin reloj y una promesa silenciosa: ya no estamos solos. La familia no siempre viene en paquetes perfectos,
ni en fotografías donde todos sonríen al mismo tiempo. A veces, la familia se construye de retazos, de silencios que se perdonan, de heridas que se curan con paciencia, y de manos que deciden no soltarse. Esteban, Mariela, Matías y Julián nunca imaginaron estar juntos en la misma mesa, compartiendo arroz con verduras y agua fresca en vasos desiguales, pero esa escena, tan sencilla y tan real, se convirtió en su nuevo centro. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sabían, eso era un hogar. No hubo reconciliaciones explosivas, ni escenas de película. Mariela no corrió a los brazos de Esteban ni volvió a amarlo como antes. Pero le dio algo mucho más valioso: respeto. Confianza reconstruida con tiempo. Y la certeza de que, aunque ya no compartieran cama ni proyectos de pareja, compartían algo inmensamente sagrado: un hijo. Y ahora, también, un propósito común: cuidarlo. Acompañarlo. Estar ahí. Esteban entendió que no era necesario tenerlo todo para sentirse completo. Descubrió que podía ser padre en un departamento pequeño, en una cocina sin lujos, en las tareas de primaria y las idas al parque. Y que podía ser feliz, realmente feliz, viendo a sus hijos pelear por quién iba a lavar los platos o quién dormía del lado de la ventana. Porque ya no había títulos. Ya no había expectativas. Solo amor. Amor cotidiano. Amor presente. Julián y Matías ya no se preguntaban si eran hermanos de verdad. Se sabían hermanos porque compartían secretos, travesuras, y el ritual de hacer palomitas en sartén los viernes por la noche. Porque cuando uno lloraba, el otro lo abrazaba sin decir nada. Y porque, aunque venían de historias diferentes, habían decidido escribir una juntos. Mariela, por su parte, recuperó la calma. No porque todo fuera fácil, sino porque ya no estaba sola. Porque Matías, que antes dormía abrazado a la incertidumbre, ahora dormía abrazado a su hermano. Y ella podía respirar tranquila sabiendo que la vida, aunque la había empujado 1000 veces, también le había dado un regalo que no esperaba: una familia nueva. Una familia imperfecta, pero profundamente humana. No faltaron los días duros. Las cuentas sin cerrar. Las miradas ajenas que aún juzgaban. Pero dentro de ese hogar, el juicio no tenía cabida. Solo cabía la risa, las segundas oportunidades, y la promesa de no volver a huir. Esteban ya no era el hombre que evitaba su pasado. Ahora era el hombre que lo abrazaba, lo reconocía, y lo transformaba. Porque entendió que los errores no se borran. Se reparan. Y que el amor verdadero no viene en envoltorios brillantes, sino en gestos pequeños que se repiten todos los días. Y así, entre risas desordenadas, ropa colgada en una cuerda improvisada y voces infantiles llenando el aire, nació una nueva forma de familia. Una donde nadie exigía perfección. Solo presencia. Solo amor. Solo quedarse. A veces la vida nos empuja a construir castillos altos, sólidos, perfectos, pero vacíos. Y en esa carrera por tenerlo todo, olvidamos lo más simple: que hay corazones esperando una caricia, miradas buscando pertenecer, y la infancia, esa que pasa en silencio, deseando ser amada sin condiciones. Esteban tardó años en entenderlo. Tuvo que perderlo todo para descubrir que nunca tuvo nada realmente suyo. Porque el amor no se compra, ni se impone, ni se hereda. El amor se construye todos los días. Se gana con presencia. Se defiende con actos. Y Matías, el niño que no pedía nada, le enseñó eso. Le mostró que a veces, los más pequeños son quienes traen las lecciones más grandes. Que un abrazo puede más que un apellido. Que una noche de cuentos vale más que una cena elegante. Que los hijos no necesitan padres perfectos, solo padres que no se vayan. Mariela nos recordó que una mujer puede romperse 1000 veces, y aún así seguir de pie. Que no hace falta gritar para resistir. Que la dignidad se cultiva en el silencio. Y que el amor de madre no necesita reconocimiento, vive en cada gesto que cuida y protege, aunque duela. ¿Y Julián? Julián fue la voz de la inocencia que todo lo sana. Fue el hermano que nunca supo de clases sociales ni de juicios, solo supo abrir los brazos. Y con esa ternura limpia, unió lo que tantos adultos habían separado. Esta historia no es sobre finales felices. Es sobre decisiones valientes. Es sobre los que se atreven a volver, a pedir perdón, a quedarse cuando nadie lo espera. Porque al final,
lo único que realmente importa, es a quien tomamos de la mano cuando se apaga la luz. ¿Y tú, qué escuchaste hasta aquí? ¿A quién necesitas mirar con otros ojos? ¿A quién le debes una presencia? ¿Qué tipo de hogar quieres construir? No te vayas sin dejarme un pedacito de tu alma en los comentarios. ¿Con qué parte de esta historia te identificaste más? ¿Te reconociste en Esteban, en Mariela, en Matías o tal vez en Julián? Suscríbete si alguna vez has sentido que el amor no es perfecto, pero sí lo más verdadero que tenemos. Dale me gusta si sabes que una familia no se mide por la sangre, sino por la decisión de quedarse. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Aquí, en Voces del Alma, las historias sanan, y los silencios también.